para dar mayor análisis en relación pues a los nuevos nombres que se están negociando y también cuáles vendrían a ser estas tareas prioritarias, principales y más o menos la forma de conducción del gobierno que va a tener pues el gobierno Vizcarra con la jefatura en el gabinete Villanueva. Estamos acompañados ya de Percy Medina, el jefe de IDEA Internacional, analista político también. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, empecemos rápidamente. Se han filtrado algunos nombres, ya César Villanueva ha mencionado que algunos sí son, algunos no. ¿Nos sorprenderá este gabinete? Bueno, yo creo que no debería sorprendernos, sino más bien entusiasmarnos la idea de volver a empezar, ¿no? Porque esta es una segunda oportunidad y las segundas oportunidades ofrecen la posibilidad de analizar lo anterior, evaluar y sacar las lecciones del caso, ¿no? Este gobierno, porque es el mismo gobierno que elegimos en el 2016, tiene una segunda oportunidad con Vizcarra y esta vez para no repetir los errores que se tuvieron, ¿no? Ahora, ¿podríamos hablar que esta es una segunda oportunidad para peruanos por el cambio como agrupación política, tomando en cuenta que el señor Vizcarra ha entrado como vicepresidente de la República? Sin embargo, si escuchamos algunas voces desde el propio interior ¿no? del oficialismo, hemos visto en los últimos meses, ¿no? A propósito de esta segunda presentación de moción de vacancia, voces incluso contrarias a la llegada del propio ¿no? Vizcarra a la jefatura. ¿Qué tan fácil o difícil va a ser conciliar con esta bancada oficialista? Bueno, por las circunstancias, por la manera como se ha dado el relevo presidencial, es indispensable que este sea un gobierno de ancha base. No es posible pensar que puede ser gobierno de un partido o de un grupo de partidos. Es importante convocar a la sociedad. Yo creo que una de las grandes demandas de la sociedad en todo el mundo es que los políticos se enfoquen en los problemas de la gente. Es decir, en el mundo lo que estamos viendo es que la gente es muy crítica de los políticos porque piensan que tienen una agenda propia y que la agenda de los políticos no es la agenda de la ciudadanía. Entonces, este gabinete, ojalá, sea un gabinete que sintonice con las demandas, con los pedidos, con las necesidades de la diversidad de personas que hay en nuestra sociedad. Es decir, no solamente las personas de Lima más informadas, más educadas, etcétera, sino también las personas del campo, las personas de distintas regiones que tienen necesidades concretas frente a las cuales el Estado tiene que hacer algo, tiene que tener políticas públicas, ¿no? Pero ahora, ¿realmente logrará hacerlo? O sea, si bien tiene representantes de provincias, ¿eso es una garantía para hacerlo? El hecho que la juramentación sea en el patio, por ejemplo, para que la gente los vea, eso puede ser una señal política, pero estamos hablando de un gabinete técnico, político, una mezcla, porque esa fue la crítica para PPK, ¿no? Que tenía un gabinete técnico que no entendía mucho del arte de la política. Bueno, los gestos siempre importan, ¿no? O sea, el tener gestos de apertura hacia las regiones, el que estén invitados los gobernadores regionales, se los haya mencionado, se diga que va a estar el gobierno muy sintonizado con la dinámica regional, es importante. Pero por supuesto no es suficiente, no garantiza que eso va a ser exitoso. Simplemente quiere decir que hay una buena intención, ¿no? Pero esto tiene que ir seguido también de mecanismos concretos de acción política que involucre a los actores regionales, ¿no? Se habla mucho de diálogo político, por ejemplo, ¿no? Pero diálogo no es sentarse a conversar con una tacita de café. Diálogo es un proceso, un diálogo político es un proceso en el cual se fijan objetivos, se fijan metas, se tienen indicadores, se llega a ciertos acuerdos, esos acuerdos se van implementando en el tiempo, esos acuerdos se monitorean, la implementación de esos acuerdos se monitorea y se ve si se está avanzando o no. Eso es un diálogo político. Lamentablemente, cada vez que hemos estado hablando de diálogo político, y en el pasado ha habido mucho, se habla, no, se sientan a dialogar, el diálogo, 2 veces se reunieron el presidente Kuczynski y la señora Keiko Fujimori, y fue a conversar sin una agenda en la mano, y entonces eso no es un diálogo político, no es un diálogo fructífero, es una conversación social, ¿no? Y en ese sentido, señor Medina, el activo, o mejor dicho, el pasado regional de Martín Vizcarra podría ser de alguna manera un activo positivo, porque de alguna manera pues es el conocimiento que él tiene en relación a las regiones acerca de la problemática, sabe de las limitaciones incluso que tienen los gobiernos regionales para poder emprender y llevar a cabo estos grandes proyectos de inversión que son necesarios, y de alguna manera yo me imagino que él va a necesitar no solamente pues articular con estos gobernadores regionales con los cuales incluso tiene un buen acercamiento, sino también marcar los puntos, ¿no? Derroteros con los cuales vamos a empezar nuevamente a echar a andar esta maquinaria económica que, bien que mal, pues ha quedado todo paralizado. Efectivamente, ¿no? Eso es muy importante.
no se trata solamente de reuniones periódicas, sino de hacerle el seguimiento a la agenda política de cada localidad. Y cada departamento además tiene diversidad de realidades, ¿no? Un departamento puede tener una dinámica en su parte costera, otra dinámica en su parte de sierra, una dinámica en la parte urbana, otra en la rural, y hay que hacerle seguimiento a todo eso. No es posible, aquí estamos acostumbrados a que los problemas empiezan y son una nota chiquitita en la página 16 de los periódicos hasta que se vuelven imposibles de manejar y entonces saltan a la primera plana. El gobierno tiene y necesita hacer un seguimiento de cada una de las dinámicas, incluso en los espacios más locales. Pero una de las cosas que ha dicho Villanueva, ¿no es cierto?, en las últimas horas, es que van a implementar el destrave, ¿no es cierto?, de la burocracia, ¿no? Hablaba del SNIP, supongo yo, o de la desburocratización de algunas cosas para que salgan las obras en, digamos, las provincias. Sin embargo, una de las exigencias que se hacía es que no se soltaba el dinero precisamente por los hechos de corrupción al interior de las mismas municipalidades o de las gobernaciones. ¿Cómo hacer eso? O sea, ¿cómo destrabar, pero a la vez fiscalizar? Bueno, lamentablemente hemos oído ese discurso del destrave en más de una ocasión. La última vez el premier Zavala lo señaló con mucho énfasis y se avanzó poco, ¿no? Eso en realidad tiene que ver con que es indispensable garantizar transparencia en la manera como se adjudican los recursos y al mismo tiempo garantizar que los procedimientos no sean burocráticos, sino que sean, digamos, muy ágiles y muy fáciles de seguir por los gobiernos, que no necesariamente tienen técnicos especializados en todos los campos, ¿no? Pero hay que garantizar, por supuesto, condiciones de transparencia, de acceso a la información, que a su vez garanticen que no haya, pues, negociado bajo la mesa, ¿no? Ahora, eso, si me permites un momentito, es ¿qué mensaje da este gobierno, el gobierno de Vizcarra, precisamente en sus primeros días respecto a la transparencia, cuando firma una ley de Contraloría que puede ser muy positiva para la Contraloría, pero que lleva una trampa, que es que el Congreso no se deje fiscalizar a él mismo? Cuando estamos hablando de que todos tienen que dar una prueba de lucha contra la corrupción, el Congreso no lo hace. Y eso se lo planteo porque supuestamente da a entender que podría haber ahí una negociación entre Ejecutivo y Legislativa para dejar me parece gobernar. muy pertinente la pregunta. Yo creo que habría que asumir que se ha promulgado la ley para que pueda la Contraloría avanzar en las cosas que tiene que avanzar, pero que el punto concreto que tiene que ver con el control de las acciones del Congreso debe ser nuevamente discutido, porque se ha discutido muy a la ligera, ¿no? Entonces, entiendo además que hay un proyecto de ley al respecto en el Congreso, entonces haría muy bien el Congreso en volver a discutir cómo se hace para garantizar que haya un control efectivo, porque uno no puede controlarse a sí mismo, ¿no? No puede ser La democracia se basa justamente en el equilibrio de poderes, en que unos órganos controlan a otros. Entonces, el Congreso es autónomo, efectivamente, pero no puede controlarse a sí mismo. Entonces, hay que garantizar los mecanismos para que el control funcione, así como la Contraloría controla a los distintos entes del Poder Ejecutivo de manera autónoma, tiene que haber algún mecanismo que garantice un control sobre el Congreso. Y yendo a colación a la pregunta que ha hecho Carla, ¿no? Hemos escuchado hoy por la mañana al señor Villanueva decir que lo que el Perú debe esperar es un gobierno muy sencillo, hecho de provincianos para el Perú, ¿no? Señalando pues el tenor que le va a dar mucha importancia pues al trabajo coordinado con los gobiernos regionales. ¿Cuál va a ser el papel que juegue en todo caso pues esta articulación, este diálogo, este llamado pacto social que ya había anunciado el presidente Vizcarra con los congresistas, con las bancadas del Congreso, el trabajo que van a tener que realizar para de alguna manera no volverse en esta suerte de oposición obstruccionista que hemos visto pues en el pasado? Yo creo que es indispensable garantizar un diálogo fluido, tiene que haber diálogo con todas las fuerzas políticas, tiene que garantizarse algunos puntos concretos de acuerdo, pero fundamentalmente el pacto tiene que ser con la gente, porque la ciudadanía es la que muchas veces se siente distanciada de la política porque no encuentra que los políticos estén haciendo cosas en su beneficio. Ha quedado resentida en relación a las últimas crisis políticas. No tengo ninguna duda, y ese es un fenómeno no solamente peruano. Hay que saber leer lo que está ocurriendo en el mundo en materia de relación entre los partidos, los parlamentos y la gente. Y en todos lados
Lo que hay es una gran crítica frente a la política, hay una sensación de que la política no responde a lo que la gente necesita, sino a intereses particulares. Entonces, esta es una buena ocasión también para revisar todo lo que tiene que ver con conflictos de interés, lobbies, el acceso a información que tienen políticos y gobernantes y que lo pueden usar para beneficio personal y para beneficio de terceros. Esa es una discusión que centralmente cuestiona el cómo es que se actúa en el ámbito de la política. Pero lo van a entender, digamos, los miembros de la oposición, porque ahora están entre comillas de luna de miel. Pero, ¿qué va a pasar cuando ya no estén de acuerdo y necesiten otras cosas para ellos, digamos, ¿no? Porque la oposición siempre es pide hasta que ya no se pueda negociar más. Y hay que recordar que esta oposición va a volver a tener mayoría, teniendo en cuenta que hay 3 accesitarios que van a entrar para aquello, ¿no? Es indispensable que se aproveche también esta luna de miel para plantear algunos elementos de la agenda de reformas que tiene que quedarse en el Congreso. El Ejecutivo, si es que tiene verdadera vocación por hacer reformas en favor de la transparencia, reformas en favor de la integridad, en favor de que no haya conflictos de interés, etcétera, etcétera, debería aprovechar este momento de buen diálogo para decir, bueno, lo mínimo que necesitamos es que se regule esto, y yo voy a mandar proyectos de ley en ese sentido. Y ahí regresamos a la madre del cordero, que es la reforma electoral, que ha quedado... Que es un elemento muy vinculado con toda esta crisis. Ahora, los mensajes a la hora de elegir a los posibles ministros, ¿no? Los nombres que se han filtrado. Hay uno que ha llamado poderosamente la atención y es el ministro de Justicia, ¿no? Salvador Heresi. Salvador Heresi fue el vientre de alquiler, prestó el vientre de alquiler para que pudieran postular a la presidencia. Y se ha especulado muchísimo de que ese sería, pues, el premio dejado a Heresi precisamente por eso. ¿Es tan así? Bueno, yo no quisiera especular, ni siquiera estamos completamente seguros de que vaya a jugar, de que vaya a jurar, que vaya a jurar Salvador Heresi, pero ¿no? Lo ha confirmado, al menos hasta la mañana. Hasta la mañana al menos. Vamos a ver qué ocurre, pero en cualquier caso lo importante sería que quienes son parte del gabinete y son al mismo tiempo parte de partidos políticos puedan servir de correa de transmisión, ¿no? Y que los partidos sean efectivos. ¿Un partido para qué sirve? Un partido tiene que servir para agregar los intereses de la gente, para estar en diálogo, en vinculación. Un partido no es un conjunto de personas que quieren acceder al gobierno, es un conjunto de personas que hacen trabajo político en la sociedad para generar una correa de transmisión, un canal de comunicación entre la gente y el poder. Entonces, si es que hay ministros que son miembros de partidos, deberíamos esperar que sus partidos estén haciendo trabajo en la sociedad para captar, para escuchar, para explicar. Pero más allá, Carlito, una preguntita, porque justo lo escuchaba hablar de todo este proceso que tiene que entrar, ¿no? El cambio, cuál es el papel que tienen que jugar desde el Congreso, el papel que van a jugar los gobernadores regionales, y nos estamos olvidando de algo muy importante en todo este proceso en la cual hemos vivido luego de esta crisis, a la cual felizmente hemos podido salir de manera democrática, ¿no? Porque ha sucedido que ha asumido pues quien debía de asumir, que era el primer vicepresidente de la República, pero nos olvidamos de un factor muy importante, que es el caso de Lavallato y cómo es que ha salpicado y ha judicializado de alguna manera a varios personajes de la política, que de alguna manera también pues echa a perder pues el mismo prestigio que tiene la política en nuestro país. Cómo llevar todo este proceso político, judicial en el tema Lavallato, y también pues la llegada de este nuevo gobierno, ¿no? Que ha sido de manera así muy abrupta, ¿no? Cuerdas separadas, decíamos la otra vez. Con este ministro, sobre todo. Efectivamente, bueno, el tema Lavallato ha salpicado a la clase política en casi toda América Latina, ¿no? En una docena de países hay políticos importantísimos y partidos importantísimos vinculados con estos temas, y eso genera también un gran descrédito, porque la gente dice, ajá, eso que sospechábamos era verdad, y los montos eran bastante mayores de los que imaginábamos. Entonces, yo creo que a la política le va a costar mucho regresar a su relación con la gente. Fíjense que, por ejemplo, la afiliación a partidos políticos en la mayoría de países está disminuyendo, la confianza en los partidos políticos va de caída. El Perú es uno de los países con menos, hemos presentado, me pidieron presentar este barómetro de las Américas,
que mide opinión pública en los distintos países de América Latina, y el Perú está a la cola no hay actividad de la política mayoría de de indicadores. Es decir, el peor en confianza a los políticos, a los partidos, el peor en confianza en la democracia, en fin, una serie de elementos que nos muestran que hay una crisis, ¿no es cierto? Ok, pero este ministro, porque quiero insistir con este ministro, porque no está respondiendo a lo que te estamos preguntando. Probable ministro todavía, ¿no? Este probable ministro es la persona idónea precisamente para cambiar esas cifras del barómetro del que tú estás comentando, porque tú hablas mucho de la confianza de la gente. Y sí, queremos cambiar la confianza de la gente, pero este gabinete, con estos miembros del gabinete, con este ministro, teniendo a puertas estos procesos, ¿puede cambiar la perspectiva y la confianza de la gente en temas de corrupción? En realidad la confianza de la gente no depende del ministro de Justicia, ¿no? El ministro de Justicia es un ministro muy importante y es el asesor legal del gobierno, es una persona que esperamos. Además, él debería liderar la lucha contra la corrupción, efectivamente. Todo el tema de luchar contra el conflicto de intereses, contra el lobby indebido, de luchar contra la posibilidad de que la información no esté a disposición, todo eso está en el ámbito del Ministerio de Justicia, y ojalá que lo fuera. Había que esperarlo, ¿no? Y ojalá que él se anime a una agenda agresiva en ese sentido, ¿no? Que es lo que necesitamos. Muy bien, hemos estado conversando con Percy Medina, a quien agradecemos, ¿no? Vamos a esperar todavía en los próximos minutos, porque en verdad, en efecto, si bien es cierto, César Villanueva había confirmado algunos requerimientos de la prensa, si es que en efecto Salvador Heresi puede ser el próximo titular de justicia, él dijo que sí, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque como usted señala, todo puede pasar, ¿no? En cuestión de minutos. Hasta que no lo veamos con el fají, vamos a ver quién finalmente pues sucede a la cartera de Justicia y Promoción y Derechos Humanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.